Sin duda en la historia de la salvación, y uno diría desde el huerto del Edén hasta el final de las Escrituras en el Apocalipsis, la familia como tal juega un papel crucial en el proyecto de Dios, en la misión de Dios redentora. No solo empieza el huerto del Edén con una familia, obviamente una pareja, Adán y Eva, como instrumentos suyos en lo que Dios quería en un principio de este mundo, y les encomienda al hombre y a la mujer la tarea de cultivar la tierra para la gloria de Dios, de ser, algunos han dicho en la teología reformada, algo así como virreyes, administradores, personas que de alguna manera cumplieran con esta tarea, siervos de Dios, haciendo la tarea que Dios les había encomendado. Por supuesto, la caída trae nefastas consecuencias en la humanidad, pero de inmediato, con la caída de la primera pareja en el pecado, su rebelión, el darle las espaldas a Dios, Dios inicia un nuevo proyecto de redención. Dios nunca renuncia ni a su creación ni a cumplir sus propósitos en este mundo, y empieza a trabajar por medio de familias. Y finalmente, en un momento crucial de la historia, después de dos severos juicios sobre la humanidad, el diluvio y la Torre de Babel, cuando la humanidad constantemente se rebela contra Dios, y bueno, al menos en la teología reformada, hemos siempre afirmado ese hecho de la depravación total del hombre, que es un término bastante severo, pero nunca va a rebasar la realidad de nuestra propia pecaminosidad y del mal que creamos. Así es de que quizá nos faltan palabras. Pero con Abraham, sin duda, Génesis 12, por medio de una familia, Dios inicia ese proyecto de redención. En tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. Y empieza a trabajar por medio de las familias, y por lo menos Génesis, claro, uno ve las familias patriarcales, Abraham, Isaac, Jacob, y cómo Dios, en el pacto que establece con ellos, hace un compromiso fiel, un pacto de gracia, como lo llamamos en nuestra teología, y en él Dios se compromete a ser el Dios de ellos, muy a pesar de nuestra pecaminosidad, de nuestra rebeldía constante, del desastre que somos capaces de hacer en este mundo. Y efectivamente, para no alargarnos mucho, Pablo nos va a decir en Gálatas 5 y en muchos lugares más, pero Gálatas sin duda es un lugar de una extensa exposición de ello, que nunca fue la nación o el pueblo de Israel o los descendientes biológicos de Israel, el Israel verdadero, el Israel de Dios, como lo llaman Gálatas, que no es la circuncisión hecha con mano la que nos marca como pueblo de Dios, sino la fe en el Mesías, en Jesús nuestro Señor. Entonces, nos recuerda esta realidad de que en ese propósito redentor, a través empezando con la familia de Abraham, Dios mantiene su propósito, que finalmente, después de muchos accidentes en el camino, se cumple en el Mesías nuestro Señor Jesucristo. Y con Jesús, nuevamente, Nuevo Testamento tiene una nota constante de la centralidad de la familia en el plan redentor, en gran parte porque sociológicamente las familias son fundamentales no solo en la sociedad, sino en la vida cotidiana. Y la Iglesia encuentra su núcleo, su lugar estratégico, como pusimos por aquí, puse la palabra oikia, que es la palabra griega, para que vean que sí estudié y aprendí mis lecciones en el seminario.
No, pero les voy a decir luego por qué. Porque son fundamentales. La familia, en el Nuevo Testamento, no existen edificios, no existen lo que a veces la gente mal entendida dice iglesias, templos, edificios como lugares de adoración, sino que la iglesia, que son los creyentes, se reúne en casas, en oikías, en el mundo helénico, porque hay persecución, porque son un movimiento más que una institucionalización, y como movimiento Dios va trabajando a través de las familias, y lo vemos en todas las páginas del Nuevo Testamento. Ya les mencionaba yo en la primera plática de que no solo la ciudad de Éfeso era central, era estratégica en la geografía, no digamos política, en la geopolítica de aquella época, pero en la geoteología de Dios. Éfeso era un lugar estratégico, Dios sabía, Pablo lo notó y concentró mucho de su esfuerzo allá. En la carta a los Efesios, que hemos venido viendo como en los primeros 3 capítulos es todo un culto de adoración en el que Pablo celebra las obras redentoras de Dios, empezando en el capítulo 4, después del culto, después de levantarnos de nuestras rodillas o de estar postrados ante la presencia de Dios, Pablo dice, ahora es tiempo de caminar. Andad como es digno de la vocación con que habéis sido llamados, y que la visión renovada en el culto nos ha comunicado. Después de ese culto, y ojalá nuestros cultos sean siempre así de inspirados como el que Pablo nos plantea en Efesios, después del culto salimos a vivir la vida también como un acto de culto. Y hoy puedo decirles eso porque lo vamos a ver en unos momentos. La vida es culto. La vida se vive en todos el trajín cotidiano, en el ser y quehacer de la vida diaria, las luchas, toda la problemática de lo que es vivir en este mundo. Se vive, sin embargo, para el creyente, y yo diría, sobre todo para el creyente calvinista, que es quien ha tenido esa visión de verlo así. Yo espero que así sea, en el caso de ustedes. Se vive esa realidad como un acto de adoración. Y en eso, sin duda, Pablo nos ha inspirado mucho, porque él dice, todo lo que hagáis, sea que comáis o que bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Vivimos para la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Somos el poema de Dios que no tiene otra más que mostrar en su vida diaria, con todas las imperfecciones que nos manchan, somos el poema de Dios y vivimos para su gloria, o queremos vivir para su gloria. Y en ese contexto, por supuesto, Pablo tiene que equipar a la iglesia como uno de esos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en muchos sentidos Pablo era todo esto. Si lo piensan en Pablo, él fue profeta, fue apóstol, fue evangelista, de los mejores, el modelo de evangelista, fue pastor y fue un gran maestro. Y su tarea es equipar a los santos para la obra de la diaconía, como decíamos ayer, para capacitarnos para ser siervos en este mundo, servirnos unos a otros, servir a la sociedad, como Jesús lo hizo, siguiendo el modelo de Jesús. Porque la meta de la tarea docente, pastoral de la iglesia, evangelística de la iglesia, es precisamente, digamos, el perfil de salida, como decimos a veces en las escuelas, hacia donde queremos y desde donde medimos la eficacia de nuestra tarea educativa, es de que el perfil de salida, a la luz de Efesios 4, es que crezcamos en todo hasta llegar a la medida de Jesús, el varón perfecto. Jesús es nuestro modelo de vida. Y en la medida en que nosotros nos parecemos a Jesús,
por el ministerio y los ministerios de la iglesia está cumpliendo su propósito. Si la iglesia solo produce fanáticos, fariseos, y muchas de esas, y miren que todos llevamos un fariseo dentro, al menos yo sí lo veo cada ratito, se me quiere salir y tengo que decirle tranquilito, tranquilo, pero a veces me gana, ¿qué les voy a decir? Pero lo importante es que la iglesia, más que producir solo gente religiosa, produzca réplicas de Jesús, por decirlo así. Que los creyentes nos parezcamos a Jesús. Y a Jesús en su actitud de servicio. Lo vimos con el término humildad, central en la esencia de la vida cristiana. Quizá uno podría pensar en muchos frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, como lo dice Pablo, en muchas de esas virtudes. Nunca me ha gustado la palabra virtud porque viene mucho del pensamiento griego y lleva implícito la idea de algo que uno desarrolla por sí mismo. Es una persona virtuosa. Y no es tan bíblico en ese sentido, porque la Biblia habla más bien del fruto del Espíritu, y es eso, es el fruto del Espíritu, no de Mariano, o de María, o de Lupita. Es el fruto del Espíritu. El Espíritu lo produce en mí, no que simplemente me duermo y le digo, ay Señor, ahí produce tu fruto. No, nos apropiamos por la fe de esa realidad continuamente. Romanos 6, 7, 8 nos ilustran ese proceso de santificación. Pero bueno, en la esencia de la vida cristiana, si uno quisiera simplificarlo, reducirlo a su esencia fundamental, están esos dos términos en la teología de los evangelios y de Pablo: humildad y servicio, diaconía. Y son los dos lados de la misma moneda. La humildad, como veíamos ayer, es mirar el bien de los demás antes que el nuestro propio. Considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. No tanto produciendo una patología psicológica, un complejo de inferioridad, es simplemente asumir la posición de una costumbre social de aquella época para decir, yo he sido llamado a ser siervo de mis hermanos y hermanas en la fe, de toda la gente. Eso fue lo que hizo Jesús. No podemos escapar de esa realidad en los evangelios, y ese que fue el diácono por excelencia, el servidor de otros por excelencia, al punto de dar su vida por los demás, fue el que dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese principio fundamental de la ética, miren, ahorita en 5 minutitos les di la esencia de la ética neotestamentaria, la ética bíblica, fundamental. Podríamos hablar de muchos detalles, pero ahí está la esencia de la ética cristiana: humildad y servicio. Y no hay una sin la otra. En Efesios 5, Pablo ve como tarea esencial de la iglesia, del pueblo de Dios, edificar una familia alternativa, distinta a lo que vemos en la sociedad. Por el poder del Espíritu, porque no es obra nuestra, pero por eso pedí el que abriera Dios nuestros ojos para descubrir la supereminente grandeza de su poder. Se requiere casi todo el poder del cielo para crear en nosotros gente humilde y de servicio. Diáconos humildes, servidores humildes. Óigame que si se requiere el poder del cielo para hacernos así. Sobre todo a los que a veces tenemos puestos de autoridad. ¡Ay, Señor! Pero bueno, la edificación de una familia alternativa por el poder del Espíritu, con una ética familiar y laboral, porque va a hablar de los esclavos, no creo que lleguemos hasta allá,
con una ética familiar de servicio y sumisión mutuas. Ahí trato de captar la esencia de lo que Pablo dice, debe ser el sine qua non, la cualidad indispensable para que seamos la familia que Jesús quiere que seamos. Un poquito de trasfondo histórico porque lo necesitamos. El mundo helénico del Nuevo Testamento, en el mundo donde surgió la revelación del Nuevo Testamento, al mundo al que Jesús vino, era un mundo básicamente conquistado por el helenismo, por el pensamiento griego filosófico, por la cultura griega, y aunque Roma conquistó a Grecia militarmente, nunca le llegó ni a los talones de la fuerza del pensamiento griego, y lo que hicieron mucho los romanos fue simplemente a veces rebautizar el pensamiento griego, el panteón griego, es decir, el mundo de los dioses del Olimpo, y cambiarles el nombre, pero los dejaron igualitos. Y, digamos, la tesis central que tengo en este punto es que nosotros hicimos lo mismo. La iglesia cristiana, digamos así en general, aunque luego me regañen, adoptó el pensamiento tanto platónico como aristotélico para articular la teología cristiana. Lo tuvieron que hacer. No, digamos, ya desde principios del segundo siglo, con el gnosticismo, una de las primeras grandes herejías del cristianismo, de las que si les hiciéramos un examen, empezando conmigo, por supuesto, nos daríamos cuenta cuán gnósticos somos nosotros, pero eso será cuestión de otro día. No quisiera terminar con una mala nota, pero somos muy gnósticos. Pero por el lado, y miren, sobre todo en el pensamiento calvinista, Agustín conscientemente adoptó el neoplatonismo. Dijo, eso es la mejor filosofía que me va a ayudar a articular la fe, la teología cristiana. Y así como ¿cómo se dice? Esto que se pone mi hermano Arturo en los edificios cuando se están construyendo, ¿cómo se dice? El andamiaje, ahí andaba. Usó como andamiaje el pensamiento neoplatónico y así armó su teología, que va más hacia el mundo de las ideas. Calvino viene de la tradición agustiniana y lo dice abiertamente. Para mí, mi mejor maestro de teología es Agustín, pero Agustín es un pésimo exégeta. Y gracias a Dios Calvino fue el exégeta por excelencia, el intérprete de las Escrituras, y él optó más bien por Juan Crisóstomo como su maestro en la interpretación bíblica. Pero bueno, y la tradición protestante, luterana, Lutero era otro monje agustino, y pues se agarró del pensamiento platónico, desarrolló su teología por ese lado, y nosotros somos en muchos sentidos muy platónicos. Tomás de Aquino, y perdonen, no crean que voy a regresar a Efesios, pero Tomás de Aquino dice, yo creo que el andamiaje platónico no nos sirve en la teología cristiana, no capta bien la esencia del mensaje cristiano, y Tomás de Aquino se agarra de Aristóteles, discípulo de Platón, y como muchos de los buenos discípulos, críticos de sus maestros, Aristóteles dijo, no, este cuate anda en las nubes y la realidad es muy distinta. Y desarrolló todo su pensamiento aristotélico que Tomás de Aquino, y a partir de Aquino el tomismo que se le ha llamado, desarrolla todo lo que es el pensamiento católico romano, que es dominante hasta el día de hoy. Al menos una de las grandes corrientes dentro del catolicismo es el tomismo. Y ese nos influenció a nosotros poderosamente. Es decir, nos dieron Aristóteles a través del tomismo, que crea en América Latina, nos guste o no,
una cultura teológica católico-romana y que la traemos impregnada hasta los huesos. Es otra de esas cosas que traemos arrastrando en nuestro ser y somos bastante tomistas. Bueno, Aristóteles desarrolla esta forma de pensamiento en un libro que escribieron muchos estos señores, pero Aristóteles tiene un libro que se llama Política. Y en su libro de la Política menciona los 3 pares de relaciones básicas en la oikía, en la familia, y plantea un modelo jerárquico en el que el hombre, que él llamaba el pater familias, el padre de la familia, ha sido dotado con habilidades en su alma para gobernar y mandar. Fíjense nada más el pensamiento de Aristóteles. La mujer, los hijos y los esclavos, en ese orden, por naturaleza existen para someterse. Aristóteles dice, el hombre esencialmente, dirían los filósofos, no los quiero espantar, no crean que estoy diciendo malas palabras, pero él diría, en su ontología, en su ser, fueron creados con la habilidad de mandar y gobernar. Mujeres, niños y esclavos fueron creados, bueno, no usaba el lenguaje creacional, ni reformacional, gracias a Dios. Dice, ellos simplemente fueron ontológicamente hechos para someterse. Y, muy interesante, el judaísmo helénico de los días del Nuevo Testamento, Filón, un gran filósofo judío que usó como andamiaje todo el pensamiento griego, Josefo, Dionisio de Halicarnaso, por mencionar los más importantes, acentuaron la subordinación dentro de las 3 relaciones domésticas para mostrarle al Imperio Romano que el judaísmo de hecho no era subversivo, sino que aceptaba la ética que la sociedad grecorromana demandaba. Es decir, ellos le decían a Roma, estamos de acuerdo con el pensamiento de Aristóteles. El hombre manda más, mujeres, niños y esclavos que ni humanos son, fueron hechos solo para servir. A los esclavos incluso decían que eran solamente herramientas. Y una persona que trabaja pues puede querer mucho sus herramientas, pero nunca los va a considerar sus iguales. Fíjense qué pensamiento, y ese era Séneca, uno de los más avanzados. Son casi humanos, pero nadie se casa con una herramienta. Así era la forma de pensar de este señor. Esta es una cita que resume el pensamiento de Aristóteles. Después de dejar claro de qué partes está constituida la ciudad, porque aplica esa analogía al gobierno de la ciudad, porque es un libro de política, que ha sido fundamental en el pensamiento político occidental, entre otras cosas. Después de dejar claro de qué partes está constituida la ciudad, hay que hablar en primer término de la administración, usa la palabra griega o economía, de la casa, porque toda ciudad está compuesta por casas, y la casa completa se compone de libres y esclavos, y pues que hay que examinar cada cosa primeramente en sus componentes menores, y las partes primeras y mínimas de una casa son el señor y el esclavo, el marido y la esposa, el padre y los hijos, y ahí menciona estos pares que Pablo va a retomar en su carta: esposo, esposa, padres, hijos, amos, esclavos. Y hay que investigar con respecto de estas 3 relaciones qué es cada una de ellas y cómo deben ser. Y bueno, esta gente era rollera, pero como nadie. Pero al final llega a esta conclusión. Las partes de la administración de la casa eran 3. La del dominio del amo, porque ya estableció que esencialmente es el mandamás, la paterna. Y en tercer lugar, la conyugal. Pues también hay que gobernar a la mujer y a los hijos,
como a libres en uno y otro caso, pero no con el mismo tipo de gobierno, sino que el hombre manda sobre la esposa políticamente, ¿qué cosas, sobre los hijos monárquicamente, sigue siendo el rey. En efecto, el macho es por naturaleza más apto para la dirección que la hembra. Y entonces empieza a argumentar la inferioridad de la mujer, hijos y esclavos, que se debe por naturaleza a que su alma carece de las virtudes necesarias que solo el hombre tiene para gobernar. Es decir, teológicamente diría, cuando Dios repartió los dones, al hombre le dio el de gobernar y a los demás de someterse al gobierno. De modo que por naturaleza la mayoría de las cosas se componen de gobernantes y gobernados. Y en todos ellos existen las partes del alma, pero existen de manera diferente. Es decir, todos son más o menos humanos, pero como decía un Orwell, todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros, que es la filosofía de los vecinos del norte. Que Dios nos guarde. Dichosos ustedes que viven tan lejos. Aunque, como decía nuestro presidente, pobrecito de México, ¿verdad? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, perdón. Los Estados Unidos de Trump, que Dios nos guarde de todo mal. Amén. Bueno, fíjense nada más, en todos ellos existen partes del alma, pero de manera diferente. El esclavo carece completamente de facultad deliberativa. Simplemente no es capaz de pensar el esclavo. Aunque, bueno, dejémoslo ahí. La mujer la tiene, dice, pero es falta de seguridad. Y el niño la tiene, pero imperfecta. A una mujer le sirve de joya el silencio. Hemos advertido que el esclavo era útil para los servicios necesarios, de modo que está claro que necesita de una virtud escasa. Es esclavo por naturaleza. Uno ve esto y dice, pero qué horrendo. Y sin embargo es la mentalidad que ha gobernado el mundo occidental hasta nuestros días. La influencia de Aristóteles, que adoptó Tomás de Aquino y que dijo básicamente, tiene razón, y la tradujo en lenguaje teológico, ha sido parte de la cultura latinoamericana y yo diría occidental en general, de manera horrenda, pero bastante común. Eso se refleja mucho y como quisiera tener tiempo porque lo he investigado con mucho detenimiento, la historia mexicana y nuestro, por lo menos el pasado más inmediato colonial que nos dejaron los españoles, que básicamente se vivió una sociedad de castas. ¿Recuerdan la guerra de castas en nuestros hermanos en Yucatán? Que después de la revolución todavía se aventaron otros 10 años allá, precisamente para mantener las castas. Sistema aristotélico de que aquí hay los que mandan y acá abajo los esclavos, que éramos todos los mexicanos. Y mantener un sistema de ese tipo fue una batalla, gracias a Dios que mis hermanos yucatecos le pelearon con ganas. Pero dejó, a pesar de que, digamos, no es una cuestión oficial, dejó una marca muy fuerte y el clasismo en nuestro país, lo mencionábamos hace días, es una realidad extraordinaria, muy marcada. Ha marcado nuestra psique, nuestra vida social, política, económica, religiosa, de maneras increíbles. Tanto el clasismo, cada quien con cada cual, cada oveja con su pareja, como el racismo. El racismo de hay que mejorar la raza. ¿Sabían que esa, aunque es una frase así media chistosa, fue una técnica misionera que los europeos usaron en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, porque su idea es de que es gente retrasada, fea,
negra, porque ellos eran el modelo de humanidad, y tenían programas en las que secuestraban a los niños de las tribus aborígenes, se hizo en México, los mezclaban con sus amos blancos. Han oído mucho del derecho de pernada, de que el patrón de la hacienda tenía el derecho de tener la primera noche con las mujeres. Horrendas prácticas. Pero la idea, en el fondo, misionera, era de que si este blanco se mezcla con esta mujer, van a tener un hijo que va a ser un poquito mejor, racialmente. Y tenían todos así esquemas, me hubiera gustado mostrarle alguno, en el que ellos calculaban que más o menos después de 5 generaciones, ya son blanquitos como nosotros, ya los redimimos. Porque la empresa misionera ha sido no solamente una empresa de compartir el evangelio, pero también de civilizar profundamente para que estos ya no estén tan feos y que se parezcan un poquito a nosotros. Y vean cómo nuestra cultura, vean el canal de las estrellas. Este es el modelo de humanidad. Y vivimos todo nuestro ideario como mexicanos es ser como ellos. Ay, señor, Aristóteles. Un clasismo marcado, profunda desvalorización de la mujer y los niños, una sociedad esclavista de profundo desprecio hacia los indígenas, luego de los mestizos y siempre de la mujer. La mujer, históricamente en México y en muchísimos países, no tenía derechos a la educación. Recuerden a Sor Juana, que se tenía que vestir de hombre para ir a la escuela, al trabajo fuera de casa, papeles políticos, sociales, religiosos de algún significado. La mujer solamente en la casa, haciendo sus tareas. A partir de esa filosofía, no tienen esencialmente la capacidad de hacer más que eso. La enseñanza bíblica nos da una visión muy diferente. Y por eso creo yo que lo que dice Efesios 4, 17 al 23 es fundamental. La iglesia tiene que experimentar una metanoia, un cambio de mentalidad. Tenemos que aprender a tener una cosmovisión cristiana en la que nuestros valores fundamentales están informados por la palabra de Dios y no por la cultura en la que hemos crecido y que hemos heredado por siglos. Es muy difícil escapar a una herencia, por un lado, histórica, que nos ha formado, pero por otro lado a las influencias que nos vienen de fuera, a lo que la sociedad vive y respira cotidianamente. Si la iglesia va a ser una realidad alternativa, tiene que aprender, y no se hace de la noche a la mañana, tiene que aprender a pensar y a vivir de manera distinta a la sociedad. Si no, no hay esperanza. Si no, no seremos nunca una alternativa al mundo actual, excepto que tengamos un lenguaje religioso. Pero si nuestra vida no difiere a la del mundo, ¿qué hacemos de más?, decía Jesús. Pasajes que ya conocen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, la creación del ser humano a la imagen de Dios, hombre y mujer, es fundamental. No quiero que se espanten o que piensen que yo estoy abogando por que haya mujeres pastoras o cosas así. Podríamos hablar de eso en otro momento. Aquí yo estoy hablando simplemente de la manera fundamental en la que nosotros nos vemos unos a otros en nuestras relaciones personales. Y yo creo que un problema fundamental, en parte por lo que acabo de explicar, que explica nuestras actitudes, es porque hemos bebido ese tipo de cultura y somos ese tipo de personas.
no podemos ver a una mujer o a un niño como seres plenamente humanos. Diría Aristóteles, algo les falta. Son humanos, pero casi humanas. Y esa actitud de desprecio hacia la mujer se ha encarnado en todas nuestras estructuras sociales. Hubo momentos que una mujer no podía votar. ¿Cómo vamos a dejar que ellas voten? ¿Cómo van a ir a la escuela? Hombre, que Dios nos guarde. Y se han vivido así muchas situaciones, no tanto informadas por la Biblia como por la cultura de la que somos parte, que, como lo ha hecho la Iglesia mucho tiempo, la bautizamos y la cristianizamos y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú eres nuestra forma de ser. Eso es lo que la Biblia dice. Pero hay una enseñanza muy clara de la dignidad fundamental de todo ser humano, hechos a la imagen de Dios. Génesis 2, cuando Dios, muy interesante, en Génesis 1 dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, y al final era bueno, buenísimo, en gran manera, la cúspide de la bondad. Y cuando llega al capítulo 2 dice, pero no es bueno que el hombre esté solo. Y tenía razón el Señor. Y crea a la mujer de una costilla, y el mismo hecho de que el hombre la ve y dice, esta es Isha porque fue tomada del Ish, varona, que fue una genialidad de reina, varona porque del varón fue tomada, o hembra porque fue tomada del hombre. Esa asonancia, ¿verdad?, de las palabras, cómo se conjugan ahí. Ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella es varona. Somos una sola carne, y lo comenta Moisés, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y estaban desnudos y no se avergonzaban. La caída en el pecado no altera el hecho fundamental de la imagen de Dios en el ser humano. Sí la distorsiona. Hay un cantante mexicano, o a lo mejor lo vi en el himnario presbiteriano, no me acuerdo, pero me acuerdo de las palabras de la canción, que dice estas palabras. Dicen que somos hechos a la imagen de Dios. Sí, pero yo creo que somos una copia pirata sin control de calidad. Porque ve nuestro México. Pero la Biblia deja muy claro que el ser humano, hombre y mujer, son el objeto del amor y cuidado de Dios. Ya desde la renovación del pacto con Noé, seguirá esto y aquello y el otro, pero cuidado con la vida del ser humano. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios ha sido hecho el hombre. Y hay muchos más textos, les doy por lo menos uno del Nuevo Testamento, Santiago, que fundamentalmente, y Jesús lo había dicho porque Santiago es un excelente exégeta de Jesús, si es que era el hermano del Señor, creo que ese era su hermano en la carne. Imagínense qué cosas, ¿no? Cuántas pláticas en casa con Jesús. Pero dice fundamentalmente cómo podemos bendecir a Dios con la misma boca y maldecir al ser humano que está hecho a imagen de Dios. Al insultar a un ser humano estamos insultando a Dios. Qué incongruencia. Es decir, hay un sentido profundo del ser humano como imagen de Dios. La alta dignidad que el ser humano tiene en el mundo. Y el pensamiento judeo-cristiano ha sido una de las mejores herencias que ha dejado al mundo occidental en términos de la dignidad del ser humano. Hoy podemos hablar de derechos humanos, aunque muchos no entiendan por qué, simplemente porque les hemos enseñado, les hemos como iglesia cristiana, como esa tradición judeo-cristiana, el valor del ser humano, hecho a la imagen de Dios. Bueno, con ese trasfondo, vamos a Efesios 5 rapidito,
que ustedes recordarán en 2002 esa locura que existe en el país del norte de armar a todo el mundo como solución a los problemas. Y cuando un loco entró a la escuela a masacrar niños, esta chica latina se puso al frente, salvó a sus chiquillos. Bueno, 5.1, si ustedes vieran Efesios 4, 5, 6, el 5 es así como que viene de su vida en la enseñanza de la ética cristiana, y 5, 1 y 2 son como el punto cúspide de la enseñanza de la ética, que concuerda con la enseñanza de Jesús y cómo Jesús interpreta el Antiguo Testamento. Ese resumen en el amor a Dios y al prójimo. Y Pablo lo plantea así: la ética que él está inculcando en la comunidad cristiana es esa, el poema de Dios. Sed imitadores de Dios. Amen como ama Dios. Porque son hijos de Dios, como hijos amados. Y andad en amor, eso es la imitación de Dios. Andad, ¿se acuerdan que les decía que el andad se repite? Andad en amor, no como se lo imaginan, sino como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso les decía que la vida cristiana es un acto de culto, porque en el amor y la entrega de la vida por los otros, estamos haciendo una ofrenda viva. Romanos 12 también. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra manera racional de darle culto. Y no os conforméis a este siglo, que no sabe del amor, de la entrega de la vida por los demás. Este es el principio fundamental de la ética enseñado por Jesús en los evangelios, vigente para la iglesia de hoy. Este principio es el que Pablo va a aplicar a la vida familiar, que aquí me brinco algunos versículos, pero empieza con 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No es posible, como se los he dicho varias veces, la vida cristiana sin la plenitud del Espíritu Santo. Que Dios abra vuestros ojos para que puedan ver la superabundante riqueza de su poder que obra en nosotros los creyentes, que es el poder del Espíritu, que es la presencia poderosa del Espíritu. Y aquí de nuevo les recuerda eso: sean llenos del Espíritu Santo. Y se manifiesta en 3 áreas: en el culto, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con todo vuestro corazón. Segunda cualidad de una vida llena del Espíritu. Segunda manifestación de una vida llena del Espíritu. Primera, el culto exuberante. Segunda, la gratitud como una actitud ante la vida. Si algo marca una vida llena del Espíritu, que es reflejo de la vida de Jesús, es la gratitud. Gratitud, dando siempre gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dar gracias es fácil, pero dar gracias a Dios por todo, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿verdad? Como decían en mi pueblo, quién sabe si. Es difícil. Pero lo vemos en Jesús, en sus peores momentos, en el peor rechazo que sufrió después de 3 años de ministerio. Al final viene al Padre y le dice: te doy gracias, Señor. No entiendo, un ministerio aparentemente sin fruto, con completo rechazo, pero te doy gracias porque tú eres soberano. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, las revelaste a los humildes porque así quisiste. Gracias, Señor.
Aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aprender a dar gracias a Dios aún con lágrimas en los ojos. No cualquiera lo hace. Llegar a esa altura de Job, de decir Dios quitó, Dios me lo dio, sea su nombre bendito, bendecirle en medio del dolor. Solo una vida bajo el poder del Espíritu. Y en tercer lugar, la tercera manifestación de una vida llena del Espíritu, una vida penetrada por el Espíritu de Jesús, es la sumisión mutua, que en el griego y la Reina Valera antigua lo captó muy bien, ya las nuevas versiones ponen otro imperativo, pero la Reina Valera antigua, del 909, puso muy bien sometidos, como otra para conectarlo con el verbo principal, sometidos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, la vida, regresó a 5.1, es de mutua sumisión unos a otros. Yo sé que en la teología, quién sabe si presbiteriana, o a lo mejor en la nueva Biblia que se produjo, voy a revisar la que compré ayer, que dice sometidas unas a otros. He oído muchísimos sermones de bodas que leen ese texto. Hay que revisarle estos hermanos de la Sociedad Bíblica. A lo mejor no, esa que tiene himnario, creo que le puso sometidas unas a otros, honrando a San Aristóteles. Bueno, Pablo por lo menos decía sometidos unos a otros, una sumisión mutua. La esencia de la vida cristiana en el hogar es la sumisión mutua. De casadas a sus propios maridos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Escuchen bien, hermanas, por favor, si se estaban durmiendo. Las casadas, se me salió otro personaje que luego les digo quién es. Lo invité a que me ayudara en la conferencia. Su nombre artístico, porque no se quiere dar a conocer, es Macho Man. Las casadas, sí, tomaron nota, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén, Señor, gloria al Señor. No saben cuánto quería que viniera mi esposa y no pudo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Oigan bien, hermanas, por favor, claritas. Pongan atención. La cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Estoy probando nada más si se oye bien no crean que es en todo. ¿Sí se oye bien? Hermanos, ¿se oye por allá bien? ¿Sí? En todo, por favor, en todo, probando, en todo. Gloria a Dios, aleluya. Si yo hubiera podido aconsejar a San Pablo, le decía, ahí párale y se acabó. Bríncate a los esclavos, a los hijos que bien lo necesitan. Ahí la dejamos. Yo le hubiera aconsejado a Pablo que escribiera toda una epístola a las hermanas. Hasta le hubiera dicho, mira Pablito, con dedicación especial, sociedades femeniles de las chicas de la escuela bíblica, aleluya. Y por supuesto a todas las esposas, con dedicación especial, firmada por Pablo para ustedes, que, bueno, gloria al Señor. Ay, párale Pablito, ya nada más, bríncate a los esclavos. Fíjense, cuéntenme cuántos versículos aquí, y les voy a decir por qué tengo algunos problemas con Pablo aquí, pero 1, 2, 3, 4 versículos. Hubiera escrito 40, 4 versiculitos. Bueno, Pablito, pues te quedaste corto. Es que no era casado, por eso. Pero ahora, vean cuántos, ese Pablo se pasó feo. Maridos,
Iba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, Señor. Por lo menos 9, doble, casi el triple ese Pablo. Maridos. Acuérdense que el principio que gobierna todo esto es sometidos unos a otros en el temor de Cristo. La mujer se somete reconociendo al marido como cabeza en todo. Si se queda. Pero ahora se lanza ahí contra los hermanos. Maridos, amad a vuestras mujeres como a Cristo amó a la iglesia. Y miren otra vez Efesios 5, 1 y 2. Y se entregó a sí mismo por ella. Modelo del marido es Jesús en su trato con la mujer. Como Cristo amó a la iglesia, el marido debe amar a su mujer. Aún un versiculito y hubiera estado feliz, pero sigue. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay mucho en Efesios que habla del poder de la palabra para edificar o para destruir. Enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Palabras que matan. No solo hay miradas que matan, hay palabras que matan. Jesús lo dijo. El asesinato no solo se da cuando le quitamos la vida físicamente a otro. Cuando le dices a tu hermano raca, que no se los traduzco porque van a decir, ya se les metieron cuántos demonios ahí al hermano. Ya estaban Macho Man y el fariseo y ahora otro, pero raca era un palabrón feo, que qué bueno que no lo tradujeron Reina y Valera porque... Pero la palabra como elemento de santificación en las relaciones de pareja. ¿Cuánto hacemos los esposos con nuestra palabra para edificar y construir a nuestra esposa? O después a nuestros hijos. La palabra como herramienta poderosa para afirmar al otro, para hacerle crecer, para amarle, para servirle. Y cuando veo mi propio matrimonio, la vida de nuestras familias, uno ve el tremendo desafío. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Es decir, su tarea de Jesús hacia la iglesia es que ella sea el poema de Dios, que Dios pueda decir, qué belleza. Y Jesús lo va a hacer. Pero dice, tu marido, esa es tu tarea con tu mujer. Trabajar el artesano para que esa mujer sea no lo que tú quieres ser, sino lo que Dios quiere que sea. Aquello para que lo que Dios la creó. Qué tarea tan tremenda que como esposos tenemos nuestra primera tarea de discipulado con mi propia esposa. Vivir entregando mi vida a ella para que ella sea la mujer santa que Dios quiere que ella sea. Edificándola con la palabra del cada día. No solo repitiéndole versículos, enseñándole lo mucho que vale y cuánto la aprecio y cuánto la amo. Tremenda tarea. Y así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Si hemos llegado a descubrir esa realidad, carne de mi carne, hueso de mis huesos, ahora más carne que huesos, porque pues uno va creciendo, pero no le hace, sigue siendo mi carne. Qué maravilla. Ella decía, bueno, no les comenté lo de antes y creo que como no está mi esposa, que no tuviera mancha ni arruga, bueno, las arruguitas no se pueden. Y como a mi mujer no le gusta el botox, gracias a Dios, pues eso no puedo hacer nada para que esté sin mancha ni arruga. Pues nadie odió a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Como también Cristo a la iglesia.
Vean el modelo constante. Como Cristo sustenta y cuida a la iglesia, provee todo lo que necesita para su sano crecimiento. Aquí el verbo sustentar, que va a aparecer después con respecto a los hijos, es importantísimo, porque es proveerle el ambiente, y una de las mejores imágenes es de lo que es una especie de invernadero. Es proveer, crear el ambiente saludable donde esa plantita, y la mía es Rosa María, así es de que es mi Rosita. Ay, Señor, ya tengo que regresar a casa. Donde esa rosa pueda florecer, porque el ambiente de fuera es dañino, y dejada a crecer en ese ambiente no crecería. Hay que construir el invernadero que le provee el clima artificial, los nutrientes, todo eso, para que crezca saludablemente y sea viva para la gloria de Dios. ¿Qué tarea del esposo de pensar así en su mujer? No solo como alguien que satisface mis necesidades, de la que me puedo vanagloriar. Yo no sé qué tantas cosas. Vivir solamente pensando en mis propios intereses, lo que veíamos de humildad, sino decir, yo vivo mi tarea, mi primer tarea como discipulador es hacer de ella la mujer que Cristo quiere que sea, en todas las dimensiones de su vida. Y voy a entregar mi vida por mi propia mujer, sustentarla y cuidarla con el modelo de cómo Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Qué maravilla. Porque somos miembros de su cuerpo, su carne y huesos. Por esto el hombre dejará al padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo con respecto a Cristo y a la iglesia. Bueno, podemos dejarlo allí. Ese es el tremendo desafío. No dije mucho de la primera parte, que la mujer se someta al marido, porque el marido es cabeza de la iglesia. Una clave importante de interpretación, pero que tiene repercusiones en la vida cotidiana, si queremos crear el hogar que Dios quiere, es entender el sentido de cabeza. Si invito a Macho Man, él me dice, bueno, tú eres la cabeza de tu mujer. Ven. Pero inmediatamente dejo que mi comprensión de cabeza se nutra por toda esa herencia cultural, hasta filosófica, aunque nunca haya leído a Aristóteles, está vivito y coleando en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Y inmediatamente pienso, sí, ella se me tiene que someter, me tiene que obedecer, te cállese que yo soy el que manda. Son ilusiones, sinceramente, porque ustedes saben que vamos a platicar un poco con el Macho Man. Nuestros buenos estudiosos de la realidad mexicana han descubierto con toda precisión que vivimos en una sociedad matriarcal. Las que reinan en nuestra sociedad son las mujeres. ¿Ya le paro ahí? Es muy cierto. Las mujeres, por muchas razones sociológicas, históricas, las mujeres son las heroínas del hogar mexicano, en términos generales. Multitud de hogares, las iglesias presbiterianas hasta hace mucho tiempo, no sé muy bien la demografía actual, pero un alto porcentaje de los miembros de nuestras iglesias son mujeres. Ellas son las encargadas de la educación religiosa en el hogar, ellas son las que son fieles en las tareas de la iglesia, son cruciales en la vida de la sociedad mexicana. Pero digamos, independientemente de eso, volviendo a la cabeza, otra vez a los varones, aprendamos de la cabeza que es Jesús, la cabeza que vino a lavarle los pies a sus discípulos. Y Jesús tuvo que hacer todo eso porque lo había dicho muchas veces, no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Quieren ser el primero? Sean el último de todos. ¿Quieren ocupar el primer lugar? Sean el siervo de todos. De nuevo la idea de
humildad y servicio. Pero Jesús lo encarna. No solo lo hizo durante todo su ministerio, al final cuando ve que después de 3 años, aunque escribieron su tesis, todavía no dan pie con bola, se pone a lavarles los pies. Y Pedro dice, no, ¿cómo me lo vas a hacer eso? Sus estructuras sociales no le permitían eso. Y dice al final, ustedes me dicen maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Soy la cabeza. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado los pies a ustedes, así también ustedes deben hacerlo unos a otros. Aprendan que en la iglesia de Jesucristo, no en Roma, ni en las iglesias jerárquicas, la cabeza es la que está abajo de todos, la que ejerce su poder en el servicio. Y ese principio social, eclesiástico, es lo que Pablo aplica aquí en la iglesia. El varón es cabeza y la mujer se somete a él, pero es una cabeza que vive entregada en amor, en servicio. 9 versículos, ese Pablo se pasó. Yo he pensado que en algún momento cuando lleguemos allá, un buen grupo de hermanos, si alguien me quiere acompañar, yo solito tendría medio miedo, porque ese Pablo era medio bronco también, pero a lo mejor si le echamos montón le decimos, oye Pablo, ¿qué es eso? Ya has escrito a la... Bueno, ese es Machomán, ya va a decir. Pero ese es el punto, ¿verdad? La nueva comunidad alternativa, la iglesia, muestra que es una alternativa a la sociedad mexicana en la medida en que el servicio mutuo, la humildad, la entrega mutua se viven en el hogar. Esos hogares hacen falta en nuestra sociedad. Si replicamos lo que se da allá afuera, ha hecho muy poco en nosotros la ética cristiana. Es un barniz superficialito, pero que cuando se le rasca, ¿no? Se ve que era una copia pirata sin control de calidad. Pero si vamos a ser genuinamente el pueblo de Dios, hay que vivir a fondo los valores del reino y luchar contra corriente con aquello con lo que cada día queremos poner en el hogar y en la familia. Si lo vivimos así, nadie nos va a parar, ni las fuerzas del infierno podrán hacerle frente a la iglesia de Dios.